対話 Dialogue. 1、Winter vacation is approaching. 寒くなりましたね。ええ。メアリーさん、冬休みはどうしますか？韓国か台湾に行くつもりですが、まだ決めていません。いいですね。韓国と台湾とどっちの方がいいと思いますか？台湾の方が暖かいと思います。でも、スーさんは韓国の食べ物は美味しいと言っていましたよ。そうですか。ところで、たけしさんはどこかに行きますか？どこにも行きません。お金がないからここにいます。そうですか。じゃあ、たけしさんにお土産を買ってきますよ。うわ、ありがとHay 2 personas para repetir el diálogo, por favor. はい。Perdón, no vi tu nombre. Se me pasó. Iván. Ivonne-san. Hay. ¿Quién más? Mosh. No me hagan elegir a mí, ¿eh? Que si no, todos empiecen a participar. Ok. Hugo-san, ¿dónde más? Elijo a Hugo porque creo que siempre tiene opción de utilizar su micro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Leo? ¿Dónde más? Empezamos con, tú vas a ser Takeshi, Ivonne, Mary. Adelante. Inicia Ivonne. 寒くなりましたね。はい。María, Mari-san. ¿Es María o Mari? Mari, no. En realidad es Mary. Mary. No, porque está en japonés, los japoneses escriben el nombre así, Mary, de modo Mary. extraño. So des, hi. Mary-san. Fuyasu. ¿Qué? Fuyuyasu mi wa do shimasu ka? Hi. 韓国か台湾に行くつもりですが、まだ決めていません。Y desde... Ah, no, todavía no veo. ¿O sí ya? Hi. Es que me perdí. Va. Y desde... 韓国と台湾とどっちの方がいいと思いますか？台湾の方が暖かいと思います。でも、¿qué dice? Este sería su... Susan, sí, va. Susan wa Kankoku no tabemono wa oishii to itte imashita yo. Hi. そうですか。ところで、たけしさんはどこかに行きますか？ Solo aquí, tokoro de. To. ところで。Hi. ところで、どこにも行きません。お金がない。お金がないから
Koko ni imasu. そうですか。じゃあ、たけしさんにお土産を買ってきますよ。Wa arigato. はい。そうです。いいですね。はい。Dos más. Un par más. Y luego pasamos al siguiente diálogo. Sí. Profe, antes de Ujú. empezar al otro diálogo, bueno, terminan mis compañeras, ¿me puede explicar la diferencia entre deru y dekakeru? Deru es el verbo que significa salir. Dekakeru también significa salir, pero en el sentido que dekakeru es la forma potencial de deru. Entonces, dekakeru no solamente es salir, sino poder salir en algunos contextos. Ah, Ujú. Esa es ok. la diferencia primordial. Que a veces se tiende a ver algunas frases con verbo deru o con verbo dekakeru, dependiendo. Pero va un poco más para la cuestión de costumbre en algunos casos. Solamente que gramaticalmente hablando, dekakeru es un verbo justamente que tiene en parte de su significado, ¿no? El hecho de partir, ¿no? Ponerse en marcha, poder salir. Salir a. Ujú. Y mientras que deru únicamente tiene su significado el de salir, ¿no? Y ya Ah, está. Entonces, ah, deru, por ejemplo, en otro contexto también puede significar aparecer, ¿no? Por ejemplo, cuando se describe, ¿no? Apariciones fantasmales, por ejemplo, se utiliza justamente esto, ¿no? Deru, ¿no? Por ejemplo, tal cosa ga de más, ¿no? Apareció tal cosa de repente, ¿no? También significa ajá. eso. Entonces, eso podrías irlo poniendo ahí como diferencia de cosas. Mientras que de kakeru, pues claramente no. No, de kakeru es solamente poder salir, irse y ya, ¿no? Tiene que ver más con el concepto de hacer un movimiento que dejas un lugar en el cual estabas. Ah, ok. Sí, Ujú, porque bueno, yo investigué y sale que deru con ga ujú. es como que algo sale de algún lugar y con la partícula o es como que si tú sales de algún lugar Exacto, sí. Es que y justamente el de... verbo deru es intransitivo, ¿no? Entonces, Ah, al ser intransitivo, quiere decir que no involucra a ningún objeto directo. Entonces, eso es cuando lo tenemos con la cuestión con la partícula ga, ¿no? ujú. Pero cuando lo podemos utilizar para decir salir de un lugar, lo vamos a utilizar justamente con la partícula o muchas veces también con la partícula ni en algunos casos. ¿No? Porque Ah, justamente involucra un movimiento, ¿no? Entonces, depende de cómo se encuentre, sí, ¿no? Ya uno va a ir comprendiendo, ¿no? Justamente en qué contexto sí, se utiliza mejor. sí. Mientras que de kakeru me ponía que era como salir a. O sea, deru era como salir de y de kakeru era como salir a algún lugar como kaimono de kakeru, o sea, salir a hacer compras No, no, o no, para nada, no, no, no. uchini de kakeru, ¿no? En este caso, quítalo de Kaimono o Kaimono de Kakeru, porque de Kakeru significa salir simplemente, ¿no? Entonces, a ver, estas son justamente algunas cosas que Google dice o que los traductores dicen en general, pero está mal, porque el verbo de Kakeru funciona igual que el verbo deru, pero con el contexto de que tiene que ver más con algo de movimiento explícito de salida. No, de kakeru es el que utilizamos en ese contexto, ¿no? Para hablar un poco más de algo, de partir, de salir, ¿no? De moverse en ese tipo más específico. No indica para nada si sales de un lugar, si sales hacia un lugar, no, no, eso no tiene nada que ver. Eso se marca o se explicita con otro tipo de información dentro de lo que tú quieres decir. Vale, ok, entonces Ujú. para No, corregirlo. sobre todo porque recuerda que lo que en español tenemos con preposiciones, o sea, salir a eso o salir de hacia, eso en japonés, primero que todo, no existe. Y segundo, en el caso que exista alguna similitud, va a ser con el uso de partículas, no solamente con los verbos, ¿no? Entonces, desde allí, digamos, podrías darte cuenta de que habría que estar muy, muy, muy cautelosos al momento de intentar traducir lo que en español involucra una preposición, porque probablemente en japonés no se diga así.
¿sí? O sea, preposiciones, por ejemplo, hacia, de, a, en, sobre, debajo, ¿no? O sea, ya hemos visto, por ejemplo, cuando vimos las palabras del lugar, ya habíamos visto, por ejemplo, que existen unas palabras que indican justamente algunas posiciones, pero como tal no son preposiciones. O sea, no se pueden utilizar en contextos en los cuales, por ejemplo, decir, eh, no sé, en la cama, ¿no? O sobre la cama. En ciertos contextos de descripción sería incorrecto utilizar esas palabras, ¿no? Ok, Entonces, justamente por eso, mejor no poner las preposiciones, ¿vale? sí, ok, Ujú. vale, Bien, gracias. no, de nada. No sé si en todos estos minuto y medio que estuve hablando se animaron dos más a la lectura del diálogo o podemos pasar al siguiente. Sensei, yo tengo Mm, una pregunta del diálogo. sí, Ahí hay un K entre Kankoku, K, Taiwán. ujú. ¿El K funcionaría como o cuál es la función de ese K? Mm, no, este, a ver, creo que lo vamos a encontrar, de hecho, como tal, como punto a estudiar, pero Ah, ok. creo que ya se les había comentado el otro día. Eso simplemente es una formación, ¿no? Una formación. La partícula K que ves allí es la misma partícula K de interrogación. Entonces, lo que básicamente se hace al incluir la partícula K entre dos elementos es justamente hacer o intentar representar lo que en español tenemos es ya sea o en este, ¿no? Cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Este o este. No, esto no existe, ¿no? Esta forma no existe de por sí en japonés. Lo que se hace es utilizar la partícula K entre los dos elementos, ¿no? Entonces, al decir Kankoku ka Taiwan ni ikutsumori desu ga, estamos diciendo, ¿no? Tengo planeado ir o a Corea o a Taiwán, ¿no? Entonces dejamos en claro, ¿no? Que no se decide aún y es una pregunta dentro de un enunciado. Ok, ¿y puede funcionar ese también con adjetivos o solo es con los No, sustantivos? no, con todo, con todo. Ujú. Ok. Y la otra es, en la penúltima dice Takeshi-san ni. ¿Por qué dice ni en vez de wa? Porque esta es Takeshi-san ni la misma estructura del omiyage. verbo morao que vimos. No sé si recuerdas. ¿No? Hace unas diapositivas atrás vimos la estructura del verbo morao, que les expliqué al final, que involucra, que tiene que ver mucho con la persona destino de lo que se ofrece, ¿no? Como el Ah, verbo ya. morao, que quería decir justamente, ¿no? Recibir. En este caso estamos utilizando el verbo, una estructura en la cual Mary le dice a Takeshi que le va a traer, que le va a comprar y traer un regalo, omiyage, ¿no? Entonces justamente Takeshi va a ser el destinatario de ese omiyage, de ese recuerdo, de ese souvenir, por ende se marca con la partícula ni. Ok, y la última en la 6, ¿por Ujú. qué hay dos wa? Dice Susan wa, Kankoku no tabemono y luego otra vez wa ¿En dónde, perdón? en la 6. Cuando dice Susan wa, Ajá. Kankoku no tabemono wa, otra vez. Como Mm, está marcando a Susan y luego a la comida coreana. sí, no, esta simplemente es una elección normal. Aquí tranquilamente podría ser K, no hay ningún problema. Aquí podría ser justamente, es que aquí se omite porque en realidad no son dos sujetos de por sí. O sea, simplemente se está reportando algo que ya se dijo. Por ende, el segundo wa no tiene función de marcar un sujeto, sino simplemente va dentro de la frase que se está citando, ¿no? Porque justamente después se acompaña con el toi temashita. Sí, ¿No? Entonces es como que la persona que dice, no dice, la persona que está hablando, que en este caso es Takeshi, no está poniendo dos sujetos, sino lo único que ha puesto es Susan como Susan, sujeto, mientras que el resto es lo que Susan dijo. Entonces no la tiene nada que ver, estructura. ¿no? Ujú. Ok, Ay, Ari, no sé si me dejo entender con esto al final. ¿Sí? Sí, ay, Mm, ahorita que mencionó lo de morao, mm, morao es recibir, ¿no? Recibir de alguien, sí. Ujú. puede ser. Mientras que kureru es que alguien te da algo y ageru Exacto. es que tú le das algo a alguien. So desne. Ay.
Ahí está. Entonces, Pero ya a ver, entonces, atento allí, yo te aconsejaría mucho, realmente mucho, y vivamente, de que ese tema lo veas al terminar el curso de 5 completo. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los temas muy complejos del N4, ¿no? Se ve en N4 porque justamente se requieren ya el haber asimilado muchas estructuras de ambigüedad, porque justamente hay toda una situación específica con Agero, Curero y Morau, ¿no? Dependiendo de quién da, a quién se le da, quién recibe, desde el punto de vista de quién recibe, es toda una situación. O sea, yo te lo digo sí, porque cuando yo lo estudié, prácticamente lo vi literal en 3 semanas, porque es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y en realidad no sé por qué siempre los libros de gramática y el mismo gobierno se pone tan terco en incluirlo como temario del idioma, porque en realidad los japoneses no lo usan mucho, en realidad. Pero lo ponen siempre, ¿no? Como tema a enseñar para los extranjeros que aprenden japonés, ¿no? Justamente tengo acá el material de N4, Ageru, Kureru, Morao, luego también hay una situación con la forma en T de estos, ¿no? ujú, Te ujú. Ageru, Te Kureru y Es Te que Morao, haces que algo, es algo por alguien. toda otra, exacto, ¿no? No solamente algo con alguien, sino algo con la intención de otorgarle a alguien o la intención de, am, la intención de hacer algo, ¿no? Beneficioso para alguien. Y no Ajá. solamente eso, sino que luego cuando en N4 se abarca también el punto de las frases causativas, que no sé si, Hugo, tú que estás siempre adelantándote ahí en los temas, no sé si ya las habrás visto. Esto de ¿Me las puede dar frases un ejemplo? causativas, frases, por ejemplo, frases consideradas lo que se dice, no frases pasivas. ¿M? No, eso no. Todo eso es otro punto muy, muy fuerte de la gramática del N4 y que involucra también esta estructura con Agero, Curero y Morao. Entonces, por ejemplo, cuando te hablo de frases causativas es cuando se dice, no, por ejemplo, no sé, hice nadar, ¿no? A mi hijo, por ejemplo. Hice nadar a mi hijo en la piscina para los niños, ¿no? Ese hice es justamente, tú lo estructuras, bueno, en español no tenemos ningún inconveniente. En este caso, tenemos la ventaja de hablar español. No habría ningún inconveniente. Pero en japonés, para poder decir eso, ¿no? Que de alguna forma estás expresando una especie de coercición, ¿no? Una especie de como de obligación que le impusiste a alguien para que haga tal cosa, eso sería descrito con una frase causativa, lo cual involucra todo un patrón de conjugación distinto, tal cual como lo hemos visto como en la forma en T. Entonces, justamente allí va la dificultad, ¿no? Entonces, porque, y se los comento ahora en este punto, porque involucra también a los verbos ageru, kureru y morau, ¿no? Por ejemplo, mi mamá hizo que yo le regale a mi hermano menor mi juego de, no sé, de piano, por ejemplo, ¿no? O mi juego de Pokémon. Entonces es toda una estructura, ¿no? Que en español está bastante simple porque lo único que habría que hacer es poner los elementos al pasado y ya está. Mientras que en japonés es toda una estructura con una frase causativa y la conjugación de los verbos cambia por completo, ¿no? Entonces, justamente a eso voy. Por eso te dije, tómalo con pinzas el tema de Ageru, Kurero y Morao, porque se ve en N4 justamente porque en N4 se abarca todo este tipo de cosas diabólicas que han Sí, inventado en japonés. más que nada el morao, que ese fue el que más me confundió, que sirve para pedirles algo a alguien, recibir favores, Exacto, sí, sí. ordenar cosas, Ay, y quién mm, sabe qué tanta clase, nada más me los aprendí en su forma normal, o sea, sin conjugarlo con la un verbo forma que de es con la forma diccionario. T, Sí, sí. ajá, que es como dar algo a alguien, o sea, como un objeto o algo, pero eso que dice que casi no se usa, yo siento que no, porque, bueno, en las canciones, No, así no, luego no, me pongo a escuchar no es que así, no se usen, se usan, pero no usan mucho, o sea, porque hasta para ellos mismos es complejo, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que te sí, digo de la frase causativa. Entonces, lo intentan siempre simplificar al máximo, ¿no? Entonces, omiten un montón y todo, y de repente, al utilizar otra estructura, se deja un poquito de lado toda la conjugación que uno aprende con esos verbos. Pero de que se usan, o sea, son presentes, ¿no? Están presentes ajá, en la comunicación. Pero lo que digo que no se usa es justamente la estructura. Eso es completa. lo que me refiero, exacto. ¿No? Entonces, sí, o sea, en ese contexto sí. Pero Ah, ok. tiende a ser un poco largo el tema, ¿no? Pero no imposible, ¿no? De hecho, ya Sí, una vez que se capta de cómo funciona, ya no habría
problema. Al menos Mm. así les pasó a mi clase cuando yo lo estudié. Mm, Bueno, ok. entonces ya sería todo. Sale, profe. Entonces me espero hasta el N4. Sí. No, a ver, porque algunos profes aquí en Marqués en N5, no sé si alguno de ustedes habrá conocido algún otro, ya los enseñan en N5 en realidad, por ejemplo, pero nomás les enseñan la estructura muy, 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 muy básica de Curero, Aguero, Morao, pero toda esta parte del uso en sí, ya ahí sí se ve más adelante, porque si no realmente se aloca, ¿no? Imagínense. No, ya en N5 se ven una infinidad de conjugaciones y ya luego imagínense ponerle todas estas formas, pues ya terminan aquí con el cerebro quemado. Así que por eso se ven más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces ya. Bien, chicos, a ver. Bueno, Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para ver el siguiente diálogo. Ahí. Ahora estamos en una agencia de viajes. Hay que escuchar primero qué es lo que dice, qué es lo que hablan. Tenemos un diálogo entre Mary-san y Ryoko Kaisha no Hito. Ryoko Kaisha no Hito, ¿no? El agente de viaje. Vamos a ver qué sucede. 2、 At a travel agency. 大阪からソウルまで飛行機の予約をお願いします。はい。いつですか？ 12月19日です。午前と午後の便がありますが、午前のお願いします。クレジットカードで払ってもいいですか？はい。ソウルまでどのぐらいかかりますか？ 1時間半ぐらいです。はい。Una vez más. 2、 At a travel agency. 大阪からソウルまで飛行機の予約をお願いします。はい。いつですか？ 12月19日です。午前と午後の便がありますが、午前のお願いします。クレジットカードで払ってもいいですか？はい。ソウルまでどのぐらいかかりますか？ 1時間半ぐらいです。 Hi. ¿Y desde acá? ¿Qué tal estuvo? Ay, este sí estaba más complejo. ¿Por qué está más complejo? Es que habla muy rápido, no sé yo, pero, o sea, hasta, yo digo que tiene algo que ver con una cantidad y le hasta dice, creo que Ujú. dice que algo de una tarjeta de crédito, pero Ajá. no sé, yo todavía tardo en Ok. carburar, no sé si sea yo. No, Ahora sí que es eso ya normal, es no te lo que preocupes. No, no, es pero completamente normal. No, está a ver, difícil. un poco la velocidad, un poco las palabras nuevas y un poco porque no se acuerdan capaz también de algunos números o las estructuras de los números. Por ende, capaz eso les impide un poco concentrarse al 100%. Pero vamos a ir viendo, a ver, nos quedan pocos minutos, pero vamos a ir viendo aquí línea por línea. Mary ya está en la agencia de viajes y justamente lo que dice es Osaka kara Souru made hikoki no yoyaku o onegai shimasu. Yoyaku no imi wa reserva. Hikoki no imi wa avión. Sore de Osaka kara Souru made nani? ¿Qué dice? De Osaka a Soru, A Seúl. a Seúl. Ay, Una reserva de avión de Osaka a Seúl, por favor, onegai por shimasu. favor. A ver, esto en español lo podemos traducir un poquito más correcto, ¿no? Decir, me gustaría realizar una reserva de avión desde Osaka hasta Seúl, ¿no? Ryoko Gaisha no Hito dice, Hai, sí. Itsu desu ka? ¿Qué pregunta acá? ¿Que para cuándo, no? ¿Para cuándo? Mary-san, 12月19日です。Para el 12, para el diciembre. ¿Diciembre qué día? ¿Qué dice? Junigatsu Yuku Nichi. Para el 16. ¿No? No. Yuku. Ah,
Bueno, 19. Eso. Para el 19 de diciembre. Hai. So desu. Gracias. Te cueme. Luego, Ryoko Gaisha no Hito dice, Gozen to gogo no bin ga arimasu ga, puntos suspensivos. Aquí lo que le dice es que, a ver, bin no imi wa vuelo, vuelo. Gozen to gogo no bin ga arimasu ga, dice, tengo vuelos matutinos, vuelos nocturnos, puntos suspensivos, porque se espera que la otra persona interrumpa o diga la opción que desea. Esto es muy común en la conversación japonesa. Es completamente común de que las personas intuyan o piensen que cuando se ofrecen opciones, la otra persona ya va a interrumpir a decir la opción preferida o la opción que elige. Entonces es muy, muy, muy normal que se quede la conversación a mitad, justamente porque regresa justamente a la parte de la intuición. Entonces, si yo pregunto y digo la fecha, ¿no?, de mi vuelo, y luego la persona de la agencia de viajes me dice, tengo vuelos en la mañana y en la tarde, pues claramente yo digo, preferiría en la mañana, preferiría en la noche. Ya no es necesario que la persona complete cuál prefiere, ¿no? En todo caso, eso es algo muy japonés, algo muy parte de su comunicación no coloquial, por ende, es muy normal, ¿no?, que queden en el ga. Este ga está aquí como dando a entender, ¿no?, que hay una pregunta que ya doy por sentado que mi interlocutor ya entendió sin que yo la diga y por ende me va a interrumpir y me va a decir ya su respuesta. ¿Ok? Esto a veces es un poquito complejo de entender para nosotros que nos gusta dejar todo bien claro y bien puntual. Ellos no. Ellos mientras menos cosas se digan y más cosas se intuyan, mejores. Entonces Mary interrumpe y dice, Gosei no onegai shimasu. En la mañana, por favor. Y luego pregunta, ¿Credit card de haratte mo ii desu ka? Aquí tenemos una forma que ya hemos visto, la forma en te mo ii desu ka, que es para pedir permiso, para preguntar si está bien algo. Entonces, Credit card de haratte mo ii desu ka quiere decir, ¿puedo o está bien pagar con tarjeta de crédito, perdón? Y Ryoko Gaisha no Hito, hai. ¿Y desu ka? Sí. Jaime-san, tengo que dejarlos rápidamente que tengo una reunión con coordinación ahorita mismo, así que lo que sigue lo terminamos de ver mañana y hacemos la parte de repetición, ¿vale? Ok, sí. Hai. Cuídense entonces, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos. Matasta. Está Matasta.